Primera sesión del curso de álgebra matricial que vamos a ver. Tiene la fecha de cuando lo hice, por si acaso, el 20 de septiembre de 2016, cuando hice esta presentación. Vamos a ver el día de hoy un poquito acerca de notación y operaciones. Quizás mañana lleguemos a combinaciones lineales, quizás lo hagamos hoy día, pero vamos a ver un poquito de la notación que vamos a usar aquí, ¿no? Notación. En lo que les di, ¿no? Una matriz X la vamos a denotar por letras negritas, mayúsculas, para esta clase. No quiere decir que lo tengan que hacer para la clase de álgebra lineal, pero generalmente cuando pongo entre corchete X sub IJ, como lo estoy poniendo aquí, con I que va de 1 a M y J que va de 1 a N, esto quiere decir esta matriz extendida, ¿no? Y aquí también estoy introduciendo esta notación. Si ve esta M caligráfica, M por N, esto quiere decir el espacio de las matrices M por N, ¿no? Esa es la notación que voy a utilizar para las matrices. A veces, una de las operaciones primeras es la matriz traspuesta, ustedes también la conocen bien. En la matriz traspuesta es XJI, donde la que era fila se vuelve columna, ¿no? Todas las filas se vuelven columna, entonces hasta aquí nada nuevo, ¿no? Solo quería la notación X' para la traspuesta, y recuerden que la traspuesta, si la original es M por N, la traspuesta es N por M. De aquí estamos suaves, ¿verdad? Matriz cuadrada, si M es igual a N, vamos a decir que simplemente X pertenece al espacio de las matrices sub N. Ya no ponemos dos índices, sino un solo índice, ¿no? Vectores, aquí vamos a hacer una pequeña convención. Los vectores en Rn, x1 hasta xn, vamos a suponer que son isomorfos o que son equivalentes a matrices columna. Cada vez que veamos un vector en Rn, para nosotros va a ser una matriz columna. Hay otra notación que también se los considera como fila. Para esta clase lo vamos a hacer como columna. Si cada vez que veamos un vector es una matriz n por 1. Es una matriz con una sola columna, ¿sí? Esto está en el documento que les di también, ¿no? Vectores especiales. 1 en negrita sub n quiere decir un vector de n unos, que lo vamos a utilizar en este curso también. Y el vector 0, 0n, así mismo como está ahí, ¿no? Es un vector de n ceros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Está sencillo, ¿no? Muy bien. Hablemos de las filas y las columnas de una matriz. Es de notación, seguimos de notación. Para este curso vamos a definir el vector xy punto, dando a entender el punto que estoy considerando todos los jotas. Entonces, el vector xy punto es un vector en Rn que contiene la yésima fila. Aquí me acuerdo una vez cuando estábamos estudiando con las personas que comenté, hubo una confusión porque decía, pero aquí está como columna, pero realmente esta es la yésima fila. Pero como un vector en nuestra notación, todos los vectores son columnas, entonces esta es la yésima fila. Si lo queremos así, lo ponemos como xy punto traspuesta. X punto j es la j-ésima columna. Note que la yésima fila tiene n elementos, mientras que la j-ésima columna tiene m elementos. Y aquí una fuente de confusión. Como hay n columnas, a veces uno piensa, las columnas son Rn, pero realmente son Rm, ¿verdad? Esa es una fuente de confusión que a veces he visto. Cada columna tiene m elementos. Ahora, la matriz original X la podemos expresar en función de las filas. X1 punto traspuesta, X2 punto traspuesta, XM punto traspuesta. Son las filas, ¿no? O la podemos expresar en función de las columnas. X.1, X.2, X.n. Y estoy dando esta notación ahorita, no es tan complicada, pero la vamos a utilizar bastante. ¿Alguna pregunta sobre la notación? ¿De que voy a utilizar para esta clase, para este curso? Última parte, matriz en función de filas y columnas.
Correcto. La matriz X original, que era esta, podemos pensarla como la primera fila, la segunda fila hasta la enésima fila. Entonces, por eso está así, ¿no? X1 punto es este vector, ¿no? Al transponerlo, queda horizontal. Entonces, esta forma de ver una matriz es como ver una matriz por bloques. En m bloques de 1 por n cada uno, ¿no? Si x y punto es de n por 1, entonces x1 punto transpuesta es 1 por n, son filas, ¿no? Y acá lo mismo, estamos viendo las diferentes columnas, pero como una matriz particionada por bloques, ¿sí? El material para quien recién llegó, ahí está. Estamos viendo todo como columnas, pero en esta diapositiva en realidad el x y punto es una fila. El x y punto representa la fila de x. Y para acostarla le ponemos transpuesta. Está bien. Para acostarla le ponemos. El punto J es la octavésima columna. Exactamente. Eso es. Seguimos. Ya mismo viene trabajo para ustedes. Apilamiento de columnas. Esto es útil cuando a veces la incógnita es la matriz. A veces estamos acostumbrados a trabajar con el sistema X igual B y X es una columnita, ¿no? Pero a veces puede que sea una matriz. En ciertas partes estadísticas se da esto y también en otras áreas. Entonces, este vector o esta función vec está en negrita porque resulta en un vector y está en minúscula porque resulta en un vector. Recuerden que los vectores son con letras negritas minúsculas, la matriz es con letras negritas mayúsculas, ¿no? Entonces, este vector vec es una función de x que apila las columnas. Coge la primera columna, abajo pone la segunda columna, al final pone la enésima columna. Me olvidé de poner aquí que esto es un elemento de RMN. Es un elemento de RMN. Ya. Quería ver si podía dibujar, pero bueno. Este es un elemento de RMN. Aquí tiene MN elementos, ¿no? Es la misma matriz original, pero apilada en columnas. Hay otro que se suele utilizar que es el vec H, que lo apila por filas, pero eso no vamos a ver. Solo el operador vec. Entonces, solo para que quede claro, si yo tengo, vamos a poner color azulito, pero no soy melecista por si acaso, ¿no? Porque se ve muy clarito. Exactamente, pero por eso digo, aclaro que no soy melecista, ¿no? Y no utilicé ese tono de azul, utilicé otro. En todo caso, si yo tengo la operación vec de la matriz 3, 2, 1, 4, esto da el vector 3, 1, 2, 4. Solo para quedar claros, ¿no? Si estamos con esa idea. Ya. Seguimos con esta. Matriz diagonal. Vamos a utilizar esta notación diag de un conjunto de n números, x1, xn. Es una matriz cuadrada, está en mn, que tiene ceros en todas partes menos en la diagonal. ¿Sí? En la diagonal contiene puros los números que están expresados aquí. Eso es una matriz diagonal. Matrices diagonales especiales, está la matriz identidad. La matriz identidad sub n es una diagonal que contiene puros unos en su diagonal. ¿Sí? Todo esto conocemos, ¿verdad? Matrices diagonales y la matriz identidad. Siempre hay que comenzar con algo que uno conoce bien y de ahí irlo poco a poco aumentando. Seguimos. Matrices en bloques. A veces es más fácil trabajar, o inclusive más eficiente, trabajar con una matriz particionándola. En este caso tengo
que la matriz X y J es una matriz MI por NJ, donde M1 más M2 es igual a M y N1 más N2 es igual a N. Entonces X11 y X12 ambas tienen M1 filas, X21 y X22 ambas tienen M2 filas, entonces la suma total es M filas, ¿no? Y lo mismo las columnas, X11 y X21 tienen N1 columnas, X12 y X22 tienen N2 columnas. La suma de las columnas, N1 más N2, es N. También vamos a aprender a hacer operaciones con matrices en bloque. Me parece que ahí se termina la anotación. Si ustedes pueden ir siguiendo, sí, el folleto o el material que les di, ahí termina la anotación. Y comienza la sección operaciones. ¿Alguna pregunta sobre la notación? ¿No? Ya. Operaciones. Producto de matriz por escalar. Tenemos un elemento en R y una matriz M por N. Entonces la matriz C por X es simplemente una matriz donde cada elemento se multiplica por C. Bueno, también lo enseñamos en un curso estándar. Inclusive en el prepolitécnico creo que vemos esto, ¿no? Suma de matrices. Las matrices X y Y tienen que tener la misma dimensión, M por N. La matriz Z, la suma, está que cada elemento Z sub i J es la suma del correspondiente elemento X y Y. Entonces Z sub i J es X y J más Y y J. Producto y suma va a quedar como siempre lo hemos visto, ¿no? Perdón, producto de matriz por escalar y suma de matrices. A la que le vamos a hacer, y vamos a ir un poquito más de lo que normalmente hacemos, es en el producto de matrices. Producto matricial. Vamos a ver varias características del producto matricial que usualmente no vemos en cursos estándares de álgebra lineal. Ya sabemos que para multiplicar dos matrices, el número de columnas de la izquierda debe ser igual al número de filas de la derecha. Y definimos Z como el producto de X por Y. Y esto siempre enseñamos, ¿no? Que Z sub i J es la sumatoria K igual 1 hasta P de X y K por Y KJ. Como X tiene P columnas, aquí K puede ir desde 1 hasta P. Y como J tiene como Y tiene K filas, acá K puede ir de 1 a P, ¿no? Entonces, esa es la definición estándar que vemos de multiplicación matricial. Vamos a ver algunas propiedades del producto matricial. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una de las dos matrices es diagonal? Si la matriz de la derecha es diagonal, primero sería cuadrada, ¿no? Entonces vamos a hablar de X que es M por N y Y ¿qué tamaño sería? N por N. Entonces note que al usted hacer la multiplicación, el primer elemento, cuando coge las filas de X, el primer elemento se multiplica por Y1 y el resto por 0. Entonces siempre para el primer elemento de cada fila se multiplicará por Y1. Lo mismo ocurrirá con el segundo elemento, se multiplicará por Y2 hasta la última columna de X se multiplica por Yn. Entonces, ¿cuál es el resultado de multiplicar una matriz X por una diagonal? Es que cada columna de la matriz X se multiplica por cada elemento de la matriz diagonal. Tiene un escalar por un vector columna. Tiene un escalar por un vector columna. Exactamente. Este de aquí es un escalar porque no está en negritas. El de acá está en negritas. No sé si se ve en la pantalla negrita. Entonces, este es un vector columna. Escalar por vector. Escalar por vector, que es un escalar por la matriz columna, ¿no? Entonces, ese es el efecto de multiplicar una diagonal. Aquí, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, es una de las cosas que yo me di cuenta que a veces no sabía. Yo lo tomaba por, bueno, todo el mundo sabe esto, pero, y es algo fácil de probar, porque es cuestión de ir haciendo la multiplicación. Solamente lo voy a escribir brevemente. Es cuestión de escribir, ¿no? X11, X1N,
xm1 xmn multiplicado por y1 0 0 0 y2 0 etcétera 0 0 yn. Y es cuestión de hacer, ¿no? Cuando uno hace la primera fila con la primera columna, entonces el único que sobrevive es el primer elemento y se multiplicará por y1. Cuando uno hace la enésima fila por la primera columna, el único que sobrevive es el primer elemento. Entonces, la primera columna del producto es la primera columna de acá multiplicada por el primero, ¿no? Y lo mismo con la segunda, lo mismo con la tercera, lo mismo con la cuarta. No es difícil, pero es un producto notable, llamémosle así. Un producto notable. Cuando uno multiplica por una diagonal por la derecha, el resultado es que las columnas de la matriz original se multiplican por cada elemento de la diagonal. Pero lo mismo ocurre cuando uno multiplica por una diagonal a la izquierda. ¿Qué tal si ahora la diagonal es x? X diagonal m por m cuadrada y y es m por n. Bueno, si usted hace producto, da algo ligeramente distinto. Cuando la diagonal es la de la izquierda, el resultado es que cada elemento de la diagonal se multiplica por cada fila. Mire, ve, las filas de y quedan multiplicadas por cada elemento de la diagonal. La fila 1 de y con el primer elemento de x. La fila 2 de y con el segundo elemento de x y así. O sea, el segundo elemento de la diagonal, pues, ¿no? Segundo elemento de la diagonal. Entonces, multiplicar por diagonal queda simplemente los elementos de la diagonal multiplicados por cada columna, si es que la diagonal está a la derecha, o multiplicado por cada fila, si es que la diagonal está a la izquierda. ¿Alguna pregunta sobre eso? No se preocupe que trabajo en clase de unas bonitas demostraciones para ustedes. Los trabajos también están aquí, por si acaso, trabajos en clase. En la página 3 están algunas de las demostraciones que vamos a hacer aquí y también están algunas de las que van a hacer en casa. Continuemos. Caso especial de multiplicación por diagonal es la multiplicación por identidad. Si x es el elemento de m por n, como la identidad es diagonal, aplicando lo que está acá arriba, cada elemento quedaría multiplicado por 1. Se queda en la misma matriz, ¿no? Lo mismo si multiplico por la identidad por la izquierda, entonces queda en la misma matriz, porque quedan, al multiplicar por la identidad por la izquierda, quedan las filas de x multiplicadas por 1, ¿no? Entonces, la multiplicación por identidad es un caso particular de estos otros dos hechos que están acá. Vayan viendo todos estos hechos porque más adelante voy a suponer que estos ya son conocidos y ya lo saben, ¿no? No son difíciles, pero no se olvida a veces. Continuamos. El producto matricial es asociativo. X por Y por Z es lo mismo que X, Y por Z. Eso lo van a demostrar ustedes ya mismo. El producto y la suma son distributivos. X por Y más Z es lo mismo que decir XY por Y por XZ. Toma tu material, por favor. Asociativo, distributivo. La traspuesta del producto, X por Y traspuesta, no es más que Y traspuesta por X traspuesta. Ustedes conocen bien estas propiedades, ¿no? Asociativo, distributivo y la traspuesta del producto le hace conmutar a las matrices, ¿no? Al producto. El producto de la segunda es la traspuesta de la segunda por la traspuesta de la primera. En general, el producto no es conmutativo. En general, el producto no es conmutativo. ¿Cómo está? Coja su material, por favor. He aquí un producto notable. Vamos a suponer que tenemos dos vectores en Rn. Entonces, si usted hace el producto X traspuesta por Y, sí se puede porque X traspuesta es 1 por N y Y es N por 1, ¿no?
Entonces tiene el mismo número de columnas que de filas acá. Entonces aquí está, este por este, queda simplemente el producto, la sumatoria de xy por y. Esto, ¿cómo se llama? En álgebra lineal, cuando yo tengo dos vectores y producto punto o producto interno, ¿verdad? Entonces el producto interno es una multiplicación de matrices, de vectores, pero es una multiplicación matricial, de un vector traspuesta por y. Pero si podemos hacer x traspuesta por y, también podríamos hacer al revés. Antes del otro. Un caso particular es cuando tenemos el vector de unos traspuesta por el vector de unos. Quedaría 1 por 1 más 1 por 1 queda n. Y esto también saldrá ya más adelante en algunos problemas que vamos a hacer. Vamos a hacer al revés. Vamos a suponer que x está en Rm y que y está en Rn. Y vamos a hacer el producto x por y transpuesta. ¿Se puede hacer? Bueno, ¿cuántas columnas tiene esta matriz primera? Una columna. ¿Y cuántas filas tiene el de acá? Una fila. Sí se puede multiplicar. ¿El producto de qué tamaño va a ser? M por n. Entonces fíjese, primera fila con primera columna queda x1 por y1. Así, x1 por yn la última, xm por y1, xm por yn. Esta es una matriz que se conoce como matriz de rango 1. Porque si usted se dará cuenta, es el mismo vector x repetido varias veces, pero multiplicado por distintos escalares. Es el mismo vector x multiplicado por distintos escalares. Entonces lo que esta matriz es múltiplos del vector x puestos en una matriz. O lo pudiéramos ver como múltiplos del vector y. Porque también pudiéramos pensar en este producto como x1. Si se dará cuenta, la primera fila tiene y1 hasta yn y todo es multiplicado por x1, ¿no? Entonces x1 por y transpuesta. ¿Por qué y transpuesta? Porque está así como fila, ¿no? Entonces, este producto, algunos autores le han llamado producto externo, aunque no es realmente el producto externo que solemos ver, es una especie de producto externo. De hecho, en R, lenguaje de R, cuando habla del outer, se llama externo, se refiere a esta operación. Coge dos vectores y hace el outer, lo que hace es esta matriz, ¿no? Es una especie de producto externo, pero no es el producto externo que enseñamos aquí en SPOL, ¿no? Perdón, ¿a eso le he llamado de rango 1? ¿Cómo le llamaron eso? Es una matriz de rango 1, porque todas las columnas son múltiplos del mismo vector y todas las filas son múltiplos de la misma fila. ¿Sí? Entonces se llama matriz de rango 1. Una matriz de ceros, ¿cómo lo haríamos? 0 sub m por 0 sub n transpuesta. Esa sería una matriz de ceros, ¿no? Y una matriz de unos, 1 sub m por 1 sub n transpuesta. Ahí está. Matrices de ceros, matrices de 1. Ahora, un precaución, ¿no? A veces tendemos a confundir esta es 1 transpuesta por 1, que da un escalar, con esta. ¿Dónde me fui? Con esta, que esta de aquí da una matriz. 1 por 1 transpuesta una matriz. Cambio 1 transpuesta por 1 da un escalar. Es importante diferenciar esos dos. Importante diferenciar esos dos. ¿Están conmigo, verdad? Dice Pedrito, dice. Todavía hay 5 láminas más de producto matricial. Vamos a suponer ahora que tenemos dos matrices X y Y. Hace un rato dimos la definición, ¿no? Z sub i j. Y esa definición también se la podría reescribir así con lo que hemos visto ahora. X sub i punto transpuesta
por y.j, es decir, la yésima fila de x transpuesta por la j-ésima columna de y, que es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Las filas de x hechas por las columnas de y en función del producto interno. Podríamos expresarla en función del producto externo. Bueno, miren el resultado que llegamos aquí. X por y es la sumatoria de las columnas de x, producto externo, con las filas de y. Esto es un poquito distinto, porque acá hablábamos de la fila y con la columna j, la fila y de x con la columna j de y, y hablábamos del elemento z y j. En cambio ahora miren lo que hablamos aquí. La k-ésima columna de x por la k-ésima fila de y. Vamos a ver esto, ¿no? El primer elemento de x por y, xz11, es la sumatoria de x1k por yk1, ¿verdad? El elemento en la fila 1, columna n, es la sumatoria de x1k ykn. Lo mismo acá en la m1, ¿no? xmk por yk1. Y lo mismo acá, xmk por ykn. Pero note que todos tienen sumatoria, ¿no? K igual 1 hasta p. La sumatoria puede salir fuera. Y no solo eso, note que esta primera columna aparece x1k hasta xmk, y en la última también x1k, xmk. Son múltiplos de la misma columna. Y la fila también, note que yk1, ykn aparece en la primera, y yk1, ykn aparece en la última. Entonces son múltiplos de las mismas filas. Por esa razón, este producto, una vez que le saco la sumatoria, no es más que x1k hasta xmk por yk1 hasta ykn. Esto da una matriz. ¿De qué tamaño? M por n. Dos vectores da la matriz. Entonces, en esta representación del producto, hemos representado el producto de x por y como la suma de P matrices de rango 1. Suma de P matrices de rango 1. Fuente de confusión que podría haber. Como uno está acostumbrado a pensar que el elemento ij de z es la producto interno de la fila i de x con la columna j de y, a veces uno tiene la tendencia aquí a poner fila de x y columna de y. Pero note que aquí es al revés. Es k-ésima columna de x y k-ésima fila de y. Es al revés de lo que estaba en el otro. ¿Sí? Es al revés. Entonces ahí hemos representado el producto matricial como la suma de P matrices de rango 1. En las matrices de rango 1 son estas que están aquí. Todas las columnas de esta matriz, porque esta es una matriz n por n, son múltiplos del mismo vector. La primera columna es un múltiplo de x, es x multiplicado por 1. La última columna es un múltiplo de mismo columna x, ¿no? Multiplicado por y. Y acá todas son múltiplos de la misma fila, es la misma matriz, pero todos son múltiplos del vector y. Aquí tengo y traspuesta por x1, acá tengo y traspuesta por xn. Ahora, la diferencia con esto y de lo que estamos acá es que ahora estos vectores tienen más índices. X.k, ¿qué representa? La k-ésima columna de la matriz X. Y yk punto representa la k-ésima fila de y, pero es una columna. Entonces, para que quede como fila, le ponemos traspuesta. ¿Estamos? ¿Alguien llegó recién? Material. Y con ese se me acabó el material. Aquí tengo uno, tengo el original. No tiene grapa nomás. No queda original. Porque no ha firmado asistencia de la mañana, por favor. Sí. Pasemos esa hojita, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esta forma de ver el producto matricial? Como la suma de P matrices de rango 1.
Ya. No puse un ejercicio de esto, pero vamos a hacerlo. Solo para practicarlo, ¿no? Tengo la matriz 3, 1, 2 y menos 1, 0, 4. Eso es una matriz 3 por 2 multiplicado por la matriz 2, 1, menos 1, 3. Quiero expresarla como una sumatoria. ¿Cuánto es m en este caso? P y n. Entonces va a ser una sumatoria de ¿cuántas matrices? Dos matrices, ¿verdad? ¿Cuál sería la primera? ¿Cuánto es la de matriz de rango 1? Claro. Sería ahí 3, 1, 2. 3, 1, 2. Por 2, 1. Eso. Por 2, 1. Más. Menos 1, 0, 4 por 1, 2, 3. Menos 1, 0, 4. Por menos 1, 3. Y da exactamente lo mismo. Si usted hace esa operación, hace las sumas. Vamos a hacer la partecita de aquí. Esta es 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Más menos 1 por menos 1, 1. Menos 1 por 3, menos 3. 0, 0. Y menos 4, 12. Si usted hace esta operación, le va a dar lo mismo que si hubiera hecho el producto de la forma normal, ¿no? Esto es 6 más 1, 7, 0, 2, 1, 0 y 14. Pero si usted hubiera hecho de la forma normal, también daba lo mismo, ¿no? 3 por 2, 6, menos 1 por menos 1, 1, 7. Hubiera dado exactamente lo mismo. Sin embargo, para ciertos desarrollos teóricos, en métodos numéricos, en estadística, se utiliza este tipo de sumas. Y veremos más adelante, en algunos ejercicios he puesto aplicaciones en métodos numéricos, puse aplicaciones con el métodos de Quasi-Newton para encontrar raíces de sistemas de ecuaciones no lineales. Y también he puesto métodos, aplicaciones de estadística, el cálculo de varianza o de regresión, donde se utilizan a veces este tipo de cosas, ¿no? Francisco, pero Sí. el P es una matriz. ¿Qué es P? Recuerda, estamos haciendo producto matricial. P es el número de columnas de X, que tiene que ser igual al número de filas de Y. Y la sumatoria que es en función de ese valor común, que es P matrices de rango 1. Lo define el problema, es decir, si tú tienes una matriz 3 por 4 y una matriz 2 por 1, no las puedes multiplicar. Pero si tienes una matriz 3 por 4 y una matriz 4 por 10, ahí sí puedes multiplicar y puedes expresar en función de la suma de 4 matrices. Es este valor en común del tamaño. Es el valor en común del tamaño. Es el número de columnas de X o el número de filas de Y, que deben ser iguales, ¿no? No, no es el número de parámetros. En ese caso, ¿no? Vamos a hacer lo mismo ahora para 3 matrices. El producto de 3 matrices lo queremos expresar en función de sumas de matrices de rango 1. ¿Qué le parece? Hermoso, ¿no? Ya, aprendámonos primeramente esta fórmula. X por Y es la sumatoria de
las columnas de X por las filas de Y traspuestas. Apréndaselo así, columnas de X por la fila de Y traspuesta. Vamos a aplicar esa fórmula varias veces. No hay aquí, no. A ver. X por Y por Z, para poder hacer este producto, el número de columnas de X tiene que ser igual al número de filas de Y. El número de columnas de Y tiene que ser igual al número de filas de Z. M por P, P por Q, Q por M. ¿Estamos con esa idea? Entonces, primeramente aplicamos la fórmula a Y por Z. Y por Z es la sumatoria de las columnas de Y por las filas de Z traspuestas. Solamente hemos hecho aplicada la fórmula, nada más. Entonces, note que la sumatoria sería hasta Q, porque Y tiene Q columnas y Z tiene Q filas, ¿no? Ahora, X, como la suma de productos son distributivos, X puede entrar dentro, ¿verdad? Y como son asociativos, en vez de multiplicar X por esta, puedo multiplicar X por esta y esta. Por conveniencia. Ahora, a este producto, X por la columna J de Y, le vamos a aplicar el mismo concepto. Es la sumatoria de las columnas de X por las filas de esta matriz. Las columnas de X serían X punto Y, perdón, las columnas de X punto Y, ¿no? ¿Y cuáles serían las filas de este vector? Los escalares Y y J. Entonces, la sumatoria desde Y igual 1 hasta P. ¿Por qué igual 1 hasta P? Porque X tiene P columnas y Y punto J tiene P filas. De esto, ¿no? X punto Y por Y y J. Y obviamente ZJ punto lo conservamos. Ahora, entonces, cuestión de las sumatorias, ponerlas juntas. Y no te lo que queda. Queda la suma de P por Q columnas de rango 1. Perdón, P por Q matrices de rango 1. ¿Dónde son? ¿Cuál es la matriz de rango 1? Es la yésima columna de X por la zetésima columna de Z multiplicado por Y y J. Los elementos de la matriz Y. Los elementos de la matriz Y. Exactamente. Los elementos de la matriz Y. ¿Les pareció difícil? Se puede seguir, ¿no? Entonces, cuando usted tiene el producto de X por Y por Z, es la sumatoria doble sobre todos los elementos de Y, cada uno multiplicado por las columnas de X y por las filas de Z transpuestas. Columnas de X por filas de Z transpuestas multiplicadas. Ya mismo viene el ejercicio, tranquila. Y ahí me tienen que probar que esto es igual a otra cosa, pero bueno. Ya. En el caso de una matriz diagonal, vamos a suponer que P es igual a Q, y por ende Y es cuadrada, pero más que cuadrada vamos a suponer que Y es diagonal. Siendo Y diagonal, el Y y J se vuelve 0 para la mayoría, ¿no? Excepto la diagonal. Entonces, si Y fuese diagonal, cuadrada, esta sumatoria doble se convierte en la sumatoria única, igual 1 hasta P, de Y por X punto Y por Z Y punto transpuesta. ¿Dónde hemos visto alguna vez sumatoria así? En la descomposición espectral de una matriz. Cuando uno hace la matriz de vectores propios por la matriz diagonal de valores propios por la matriz traspuesta de vectores propios ortogonales, aparece este tipo de producto, que es la descomposición espectral de una matriz de matrices ortogonales de rango 1. ¿Sí? Solo lo voy a poner eso de ahí por deporte. Uno a veces tiene una matriz simétrica. Como requisito de este curso saber la álgebra lineal, ¿no? Uno tiene una matriz, aquí, a ver, aquí estoy poniendo prima. Uno a veces tiene una matriz simétrica
Entonces la matriz simétrica tiene la propiedad de que su descomposición en vectores propios, B lambda B traspuesta, donde B traspuesta por B es la identidad, descomposición en vectores y valores propios, descomposición ortogonal. Sin embargo, lambda es una matriz diagonal. Entonces, esto es exactamente lambda I por BI, donde BI es el vector propio. Estamos suponiendo que B es la matriz, es el vector o la matriz de vectores propios, ¿no? Por BI traspuesta. Eso es lo que usualmente se conoce como descomposición espectral. Y una vez alguien me decía, ¿cómo demuestro que eso es igual a eso? El profesor de álgebra lineal. Entonces, es básicamente esto. Es la aplicación de ese resultado. ¿Sí? La matriz X, Y, Z, sumatoria doble de las filas de X y las columnas de Z, perdón, las columnas de X por las filas de Z multiplicado por los correspondientes elementos de Y. Y si Y es diagonal, queda simplemente la sumatoria de Y por la yésima columna de X por la yésima fila de Z. Solo para... Yo me he dado cuenta que tenemos diferentes clases de estilos de enseñanza y de aprendizaje. A veces enseñamos como nosotros aprendemos, ¿verdad? Algunos aprendemos auditivos, otros somos más visuales. Entonces, solamente para completarlo, ¿no? A veces es bueno no escribir la matriz. Uno de los dos con los que estábamos trabajando decía, pero escribamos la matriz para verlo, porque a veces se hacía un poquito difícil de verlo, ¿no? Creamos una pequeña matriz aquí, A, B, C, D, multiplicado por 1, 2, a ver, si es de dos filas, tiene que ser dos columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y el de acá tiene que ser de 3, pongámosle aquí X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, ese producto, este es 2 por 2, vamos a poner aquí, 2 por 2, este es 2 por 3, este es 3 por 1. ¿El resultado de cuánto va a ser? 2 por 1, ¿verdad? Entonces, el resultado, note, recuerde la fórmula, las columnas de X por las filas de Z, ¿no? Ya. Entonces, las columnas de X, AC, ya, AC multiplicado por las filas de la última X, y este va multiplicado por 1 más 2, que sería así mismo, ¿no? ¿Cómo eran las columnas de X? Seguimos con la primera columna, ¿verdad? AC por Y más 3 por AC y por Z más 4 por BD por X más 5 por BD y por Y. Eso también, cuando uno enseña álgebra lineal, a veces uno se queda simplemente con aquí está clarito, pero hay unos que necesitan verlo. Y recordemos eso, hacerlo de las dos maneras, ¿no? Para los estudiantes. ¿Sí estamos claros? Esas multiplicaciones que quedan ahí.
Y si es diagonal queda más simplificado todavía, ¿no? Voy a poner una de esas, ¿no? Si tengo una matriz diagonal, vamos a poner aquí A, B, C, D por 1, 2, 0, 0 y por X, Y, Z, W. Entonces, este producto es simplemente 1 por AC por XY más 2 por BD y por ZW. Fíjese, a ver, pero aquí no es... ZW, está muy juntito, ya. Eso es todo cuando la matriz del centro es diagonal. Las columnas, la primera columna de la primera matriz con la primera fila de la última y multiplicado por el primer elemento de la diagonal. La segunda columna de la primera matriz por la segunda fila de la tercera matriz y por el segundo elemento de la diagonal. ¿Estamos? Dice Joffre, espérate un ratito. ¿Quieres ver la anterior? Ya, ahí está la anterior. Ahí está la anterior. Solo para comprobar que estaba todo bien, sí. Ya, perfecto. Ya comprobaste. La siguiente, no hay problema. Ya después de esto no vamos a ver el producto matricial de la misma manera que antes, ¿no? Es la idea. ¿Continuamos? Se me acaban de ocurrir algunos ejercicios que puedo aumentar, pero bueno. Sí quiero que lo tengan, que lo vean claro, ¿no? Ya faltan dos nomás. Dos diapositivas de matrices. Forma bilineal. Forma bilineal. Hasta cierto punto, esto que está aquí de X y Z, vamos a considerarlo cuando X es una fila. Es decir, tengo el vector X en Rm y tengo X transpuesta, que sería 1 por m. Y es m por n y z es n por 1. Se llama forma bilineal porque a veces los parámetros suelen ser X y Z, y es lineal en Z y es lineal en X. Y también es lineal en Y. Aplicando la fórmula anterior, estos serían los elementos de la matriz Y por las columnas de X transpuesta, que son los elementos de X, ¿no? Son escalares, por las filas de Z, que son los elementos de Z, son escalares. Entonces, esto es lo que se suele conocer como forma bilineal. La multiplicación de matrices ayuda mucho en resolver sumatorias. Entonces, cuando tiene esta forma, X transpuesta por Y por Z, no es más que la sumatoria de los elementos de X por los elementos de Z, X y ZJ, pero en medio YJ, ¿no? Perdón, ¿por qué es bilineal? ¿Por qué es lineal? Es lineal en Z, se la puede ver como una función lineal en Z, porque es una matriz por Z, o se la puede ver como una función lineal en X, porque es una matriz por X, ¿verdad? Es una función que es lineal tanto en X como en Z, por separado. No es lineal en los dos porque se multiplican X con Z, ¿no? Es lineal en Y también, pero se le suele llamar como forma bilineal. En oposición, cuando tengo X transpuesta a la izquierda y X transpuesta a la derecha, en ese caso se llama forma cuadrática. Pero ya no es lineal en los X, ¿no? Este es tanto lineal en los X como lineal en los Z. Forma bilineal. La forma lineal, por si acaso, a veces se habla de la forma lineal. Si yo tengo un vector, digamos Y1n por X1 xn,
Esto es una forma lineal en X, ¿verdad? Quizás puedo pensar el Y como constante y el X como la variable. Entonces es una forma lineal en X. La que está aquí, en cambio, es lineal en X y es lineal. Esto es un vector por Z, porque X traspuesta por Y da M por 1. Perdón, da 1 por N. Entonces es un vector que multiplica Z. Y lo mismo se puede ver YZ como un vector, ¿no? Que multiplica X. Ahora, teniendo en cuenta esta forma bilineal, el producto el producto de tres matrices X, Y, Z igual W y J, el elemento, cada elemento del producto de tres matrices se puede expresar en función de formas bilineales de la yésima fila de X por Y por la zetésima columna de Z. Note que es distinto a lo de hace un rato. Hace un rato eran las columnas de X por las filas de Z, ¿no? En cambio aquí son las filas de X por las columnas de Z. Esto, ¿de qué tamaño da? Este primero, ¿de qué tamaño es? Sí, ¿no? Es 1 por M. Y es M por N. Entonces el producto de estos dos, ¿qué da? 1 por N. Y 1 por N, y el de acá es N por 1, ¿qué da? 1 por 1. Formas bilineales son escalares. Dan escalares. El producto interno es una forma bilineal en cada uno. Pero como que tuviera la identidad ahí, ¿no? Sí. Exactamente. Esto, si Y fuera una matriz definida positiva, eso sería como un producto interno, ¿no? ¿Perdón? Esto es un escalar porque da 1 por 1. Da un número. Esto es un número, el número W sub IJ. Este lo van a tener que probar. Si ustedes ven sus ejercicios en clase, es una de las demostraciones que van a tener que hacer. No la van a hacer solos, van a reunirse en pares, ¿verdad? Quizás en 3 para el trabajo en clase, porque ahí se puede pensar, ¿no? El uno puede dar una idea, el otro puede dar otra idea, etc. Producto matricial. Muchas de estas cosas las usaremos más adelante. Ahorita es parte de lo básico, por si acaso. Ya. ¿Ah? Es el mismo orden que está allá, sí. Sí. No, 8 de 9 porque aquí tengo 9 diapositivas de producto matricial. Sí. Una cosa, ¿no? Para aprenderse esta sumatoria. ¿Se acuerdan que cuando usted se sabe esta, creo que de memoria, cuando definió producto matricial, esa de ahí, ¿no? Que el elemento IJ del producto es la sumatoria de X y K por Y, K, J. Note que acá es algo bien parecido. Es la siguiente. Es la sumatoria de X y K por Y, K, L por Z, L, J. Se van siguiendo los subíndices, es una generalización. Y K, X y K por Y, K, L por Z, L, J. Y todo es cuestión de ir poniendo los subíndices como debe, ¿no? La sumatoria sobre K y L, y la sumatoria sobre K debe ir de 1 a M porque Y es de M por N, tiene M filas, ¿no? Y L debe ir de 1 a N porque en este caso Y tiene N columnas. ¿Estamos? Esos son los elementos del producto de tres matrices como forma bilineal o como doble sumatoria. Entonces, siempre que tengan sumatorias dobles, pueden pensar a veces en productos de tres matrices y luego facilitarles la vida. Porque uno cuando ve la sumatoria así, uno se marea, pero cuando lo pone como matriz, entonces las cosas son más fáciles.
Finalmente, el producto matricial. 9 por 9. El producto matricial por bloques. Tengo dos matrices por bloques. X en 4 bloques, Y en 4 bloques. Entonces, XY es la matriz Z. Aquí están los tamaños, ¿no? de cada una. Pero note una cosa, ¿no? ¿Cómo obtengo Z11? Es X11 por Y11 más X12 por Y21. Entonces, básicamente sigue la misma regla que la multiplicación cuando tengo escalares, ¿no? Esta fila con esta columna, esta fila con esta columna. Sino que ahora vamos a multiplicar matrices. Y tienen que ser de las mismas dimensiones las matrices. Aquí está lo que tiene que coincidir. Por ejemplo, X11, como se va a multiplicar por Y11, el número de columnas de X tiene que ser el número de filas de Y. Si no es así, no se puede. En la partición que se haga, la matriz X debe ese número coincidir, sería la partición vertical. Sí. Tiene que ser compatible con la partición horizontal. Exactamente. No se puede multiplicar cualquier partición. A eso era lo que me refería. Que tenían Tiene que ser particiones compatibles. La partición de las columnas de X debe ser similar a la partición de filas de Y. A eso me refería en representatividad de datos, por decirlo así. Tengo que fijarme, obviamente, que se cumpla, que se puedan multiplicar los matrices, pero esa partición sí la puede, o sea, es arbitraria siempre y cuando pueda multiplicar matrices. ¿Sí? Es a eso que me refería. Sí, es sí. arbitrario. Sí. Muy bien. Con eso, falta un par de cositas para producto matricial y de ahí vamos a hacer los trabajos en clase para que se despierte. Matrices idempotentes. Una matriz cuadrada es idempotente si el producto X por X da X. ¿Quiere decir eso que la matriz idempotente es la identidad? No, la identidad es idempotente, pero no es la única idempotente. Ustedes ven sus folletitos, aquí hay un ejemplo. Punto 2, punto 4, punto 4, punto 8. Si usted multiplica, vamos al producto. Si usted multiplica, punto 2, punto 4, punto 4, punto 8, por punto 2, punto 4, punto 4, punto 8. El primer elemento queda 0.04 más 0.16. El siguiente queda 0.08 más 4 por 8, 32. 0.32. El siguiente, 4 por 2, 8. 0.08 más 0.32. Y el último queda 0.16 más 0.64. Y punto 0.4 más punto 16 es punto 2, ¿no? Punto 0.8 más punto 32 es punto 4. ¿Alguna vez? Usted sabe que las matrices idempotentes tienen valores propios, unos y ceros, las simétricas. Y alguien me decía una vez, no, es que las matrices idempotentes solamente tienen unos y ceros, toda la matriz. ¿No? Y no es cierto, esta es una matriz idempotente. Claro, si usted construye la matriz 1, 0, 0, 0, también es idempotente, ¿no? Pero no es la única. Aquí este es un ejemplo, ¿no?, de una matriz que no es ni ceros ni unos, pero es idempotente. Pero es simétrica. ¿Existe alguna matriz idempotente que no sea simétrica?
Buena pregunta, ¿no? Pensé que había puesto ese ejercicio, no lo puse. Entonces, esa es una pregunta. Joffre pregunta, ¿son las matrices idempotentes simétricas? O sea, vamos a agregarle al trabajo en clase hoy día un ejercicio. Facilito. Si usted cree que las matrices idempotentes son simétricas, demuéstrelo. Si cree que no es cierto, pongo otro ejemplo. Chévere. Sí. Porque a veces uno comienza a ver, bueno, esa matriz ahí se ve simétrica, es simétrica, ¿no? Pero ¿serán todas las matrices idempotentes simétricas? No sé. Una matriz idempotente especial. Le vamos a llamar la matriz S sub n, que es la matriz identidad menos 1 sobre n por una columna de unos por una fila de unos. Esta columna de unos por fila de unos, ¿qué matriz da? Una matriz cuadrada de unos, ¿no? Una matriz cuadrada de unos. Bueno, en los ejercicios van a tener que demostrar que esta matriz es idempotente. Pero esta matriz le pongo una matriz idempotente especial porque se utiliza en estadística. Si usted tiene un vector en Rn y usted define E como el producto de esta matriz S sub n por el vector X, bueno, S sub n le reemplazamos, ¿no? Es la identidad por X menos 1 sobre n. Aquí puedo el escalar ponerlo dentro, ¿no? El vector de unos por el vector de unos transpuesta por X. Sin embargo, 1 transpuesta por X, ¿qué da? Fíjese. Si usted tiene una fila de unos multiplicado por un vector, ¿cuál es el resultado? ¿Y ese escalar, cuál escalar es? La sumatoria de X, ¿verdad? Entonces, como tiene 1n transpuesta por X, es la sumatoria de los X. Y sobre n, X barra. Aquí un error. 1n. Perdón, tengo que corregir ahorita. En el trabajo está bien. ¿Ah? El texto está bien. Y eso que la mayoría de cosas copié y pegué, pero por ahí siempre se va algo. A ver, matrices idempotentes. Aquí está el 1 sub X. Ya. Esperemos que compile. Esperemos que compile. Ya compiló. Lo abrimos acá. Ya. Entonces, este es X barra por el vector 1 sub n. Esto de X barra es un escalar, ¿verdad? Entonces, básicamente queda un vector X barra, X barra, X barra, X barra, X barra. A restarle de este, ¿qué quedaría? X1 menos X barra, X2 menos X barra, Xn menos X barra. Entonces, esta matriz S sub n tiene la propiedad de coger un vector y centrarlo. Coge un vector y lo centra. Usted coge esta matriz, la multiplica por un vector y lo centra. Nada más. Le resta la media a cada elemento del vector. Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿a qué será igual la suma de xy menos x barra al cuadrado? Como este vector xy menos x barra son los elementos de E, no es más que la sumatoria de EI cuadrado, ¿verdad? Pero la sumatoria de EI cuadrado no es más que E transpuesta por E. Y E transpuesta sería, como E es S por X, ¿no? Entonces E transpuesta sería X transpuesta por S.
Sin embargo, esta S es simétrica. Veo otra matriz idempotente que es simétrica. ¿Será cierto lo que dijo Joffre? No lo sé. Pero esta es simétrica. Obvio que es simétrica, ¿no? La identidad es simétrica y la matriz de 1 es simétrica. Entonces, es simétrica, queda S por S, pero también es idempotente. Y como es idempotente, S por S, queda S. Y si ahora usted reemplaza aquí S, le queda X transpuesta por la identidad por X, menos 1 sobre N, X transpuesta por 1 transpuesta por X. Simplemente estoy reemplazando S, ¿no? Y este primero, X transpuesta por la identidad por X, no es más que la suma de X cuadrada. Es una forma cuadrática, o forma bilineal, forma cuadrática en X. Y este de acá, note que la fila de 1 por X da la sumatoria de X, ¿no? Pero la fila de X por 1 también da la sumatoria de X. Entonces esto queda la sumatoria de X al cuadrado. Es una forma fácil o elegante de demostrar que esto es igual a esto, usando simplemente la idempotencia de una matriz. De hecho, los grados de libertad que se conocen en estadística tienen que ver con el rango de esta matriz. Los grados de libertad en general en regresión, análisis de varianza, termina siendo el rango de una matriz o la traza de una matriz. En este caso, es una aplicación de una matriz idempotente, ¿no? Una matriz que multiplicado da a sí mismo y simplemente hay que probar que es idempotente y es difícil probar que es idempotente. Entonces, trabajo en clases, demuestre que el producto de matrices es asociativo, demuestre que la suma y el producto de matrices son distributivos, demuestre que XY transpuesta y Y es igual a Y transpuesta y X transpuesta. Propongo un otro ejemplo que muestre que el producto de matrices no es siempre conmutativo. Demuestre que S sub n es idempotente y simétrica. Y escriba la matriz S sub n para n igual 3. Para que la escriban y a veces cuando uno la escribe ve la matriz, ¿no? En casa van a hacer usar ecuaciones 3 y 4 del documento para concluir la ecuación 5. Si ustedes ven su documento, esas son la ecuación 3, la del producto de tres matrices. ¿Y la 4 cuál es? Bilineal. La forma bilineal. Y con esa van a concluir la 5. Tienen que usar esas dos para concluir la 5. ¿Ya? Y ahora lo tienen que pensar ustedes cómo hacerlo. ¿Sí? Y demuestre la expresión para la multiplicación de matrices por bloques. Esa va a tener que de probarla en casa, ¿verdad? Le iba a agregar un ejercicio en clases para hoy, que era, ¿cuál es el ejercicio? ¿Son todas las matrices idempotentes simétricas? A ver, un ejercicio en clase más. Aquí son todas las matrices idempotentes simétricas. Pruébelo si es cierto o dé un contraejemplo si es falso. Ahí está. Por cierto, el trabajo en casa, el trabajo en clase y en casa también está en sus papeles. Entonces, dentro de un momento voy a parar la grabación. Mira aquí al trabajo en clases. Le vamos a agregar Vamos a compilar. Vamos a compilar. Voy a dejar el trabajo puesto en la pizarra y mientras ustedes trabajan atenderé cualquier pregunta.
Deje que termine de compilar aquí. Vamos a terminar de compilar. Termina de compilar, ya está. Voy a dejar el trabajo en clases en aquí. Ahí está el trabajo que van a hacer ahorita. Yo pensaba que le había aumentado. ¿Dónde le aumenté? ¿Dónde le aumenté? Déjenme ver dónde le aumenté. Voy a parar la grabación.